este tema con una carga menor, digamos, de tiempo. Creo que las cocciones en medio graso nos han llevado un poquito más de tiempo comprenderlas. De pronto son un poco más comunes para nosotros el analizar las técnicas que se realizan en medios acuosos. Creo que como para resumir un poco el tema y retroalimentando, podríamos decir un poco, pues hemos analizado algunos sistemas de cocción en medio acuoso y creo que el objetivo principal, cualquiera que sea el medio que se realice, ¿no? De estos clasificados ya, lo importante es que nosotros comprendamos desde el inicio si es que es el género el que queremos que absorba o adquiera los sabores, ¿no es cierto?, del medio en el que se está cocinando, o también podemos considerar el medio de la cocción para poder favorecer, ¿no es cierto?, el tema de sabor dentro del mismo. Todo dependerá si es que yo necesito de pronto el líquido para poder realizar una salsa o para poder realizar una reducción, ¿no es cierto? El tipo de saborización que yo le dé al líquido de cocción. Entonces, voy a empezar haciéndoles unas preguntas. Si por favor reactivan el micrófono para responder sobre, obviamente, los temas que hemos revisado, ¿ya? Entonces, estén atentos, por favor, para que activen sus micrófonos y puedan hacer la respuesta. Si es que de pronto alguien quiere también acotar algo, pues entonces que levante la mano y podemos proseguir, ¿ya? A ver, de los chicos que están conectados este momento, Javiera, a ver si es que nos ayudas con la diferencia entre un blanqueado y un pochado. Javi. Sí, chef. Ya. La diferencia entre un blanqueado y un pochado. Blanqueado sería... ¿cómo le explico? Es una cocción que dura un poco tiempo, pero en abundante agua que esté hirviendo. Ya. ¿Y el pochado? Y pochado sería mediante, también así por medio que esté líquido el caliente. Ajá. También, por ejemplo, se puede hacer ahí lo que es el huevo pochado también, pero, usando agua caliente hirviendo. Que esté. Ya, bueno, la explicación sobre el blanqueado estaba bien. Vamos, Cristina. Cristina San Martín. Dígame, profe. ¿Cuál es la diferencia, o en este caso, cuál sería la característica del pochado para diferenciarlo de un blanqueado? Ya la Javiera nos indicó que en el caso del blanqueado se necesita abundante agua y es corta. Esto quiere decir que utilizamos, o habíamos dicho que ingresa el alimento y una vez que vuelve el punto de ebullición, los retiramos. Y que utilizamos este sistema de cocción un poco más o más bien dicho, utilizábamos este proceso como un método de precocción. ¿Cuál sería la diferencia entre un blanqueado y un pochado? La característica del pochado, ¿cuál sería? A ver, a este también se le hace un proceso de ebullición que sería de una forma más lentamente. Ebullición. No. ¿Cuál era la característica del pochado? A ver, vamos, Juan. Yo le puedo contestar, profe. Sandra, a ver. Pochado es cocinar en poco líquido, que no esté burbujeando entre 160 grados hasta 180 grados. Fahrenheit sirve para cocinar alimentos delicados, como ser el pescado, los huevos, sin cáscara, y alimentos Ya. para eliminar sabores también, darle firmeza al producto para una buena cocción. Ya, hasta los 80 grados, ¿verdad? Sí. Sin que llegue al punto de ebullición, ya. ¿El Muchas blanqueado gracias, también? Sandra. No, ya nos dijo la Javier. A ver. ¿Y a quién más le pregunté? Cristina.
Ya, vamos Michael Auquilla. Ya, nos han dicho ya la diferencia, ¿no es cierto? Y una de las principales características es que en un blanqueado yo utilizo agua a punto de ebullición y es un proceso de precocción. En el caso del pochado utilizaba menos agua, ¿no es cierto? Menos líquido, ¿ya? Y utilizo la temperatura máxima hasta 80 grados y que era recomendada para realizar cocciones de pescados, mariscos y demás. Y también hay el famoso huevo pochado, ¿no es cierto? Pero la característica de este es que se cocina dentro de agua con vinagre. Michael, ayúdanos. ¿Qué característica tiene el líquido de un pochado? Am, Que se pueda diferenciar del blanqueado. ¿La temperatura? Ya, la temperatura es una, ¿no es cierto? Porque en el blanqueado utilizo a punto de ebullición, en el pochado agua, un líquido máximo hasta 80 grados. Pero ¿cuál era la característica de este líquido? ¿Qué pasaba con el líquido del pochado? A ver, Antonio. A ver, el líquido del pochado. O sea, básicamente el líquido del pochado se le puede saborizar, ya sea con vinagre, o sea, con algún caldo, consomé o concentrado. Ya, Eso básicamente es otra característica. ajá. Bien, sí, recuerden que podíamos y decíamos que cuando hacía yo un pochado podía enriquecer tranquilamente el líquido, ¿no es cierto? Saborizarlo para que tanto el género adquiera el sabor del líquido como el líquido pudiera adquirir a esa temperatura el sabor del género que yo estoy cocinando. Y este tipo de líquidos podíamos utilizarlo incluso posterior para realizar algún tipo de salsa o reducción, ¿sí? Entonces era una ventaja que nos daba la cocción en el pochado porque yo podía saborizar los líquidos para poderlos utilizar. Incluso se puede reutilizar para un mismo pochado, ¿no es cierto? Si es que yo ya cocino bajo la temperatura, puedo almacenar este líquido y luego seguirlo utilizando para cocciones posteriores. Obviamente en este caso tendríamos que utilizar el mismo género o la misma cocción, pero favoreciendo, ¿no es cierto?, el aprovechar mejor los recursos y utilizando este líquido para cocciones posteriores, ¿ya? Bien, vamos entonces a un poco retroalimentando esto, les voy a compartir nuevamente la presentación porque tengo que, vamos a revisar dos procesos también, que si bien podríamos llamarlos o podemos clasificarlos dentro de los métodos de cocción, eh, no, muchos de estos métodos no siempre van a necesitar agua de forma directa, ¿sí? Como asimismo vimos en el vapor, ¿no es cierto? La cocción al vapor de pronto exige que yo cocine en un medio acuoso porque estoy utilizando agua, pero no necesariamente tiene que haber un contacto directo entre el líquido, en este caso el agua de cocción, con el alimento. Es así que hacemos referencia también al baño María y sí quería yo mencionarles aquí a pesar de que de pronto el baño María no siempre es utilizado en cocciones de géneros cárnicos, ¿ya? Porque básicamente los géneros cárnicos siempre van a necesitar temperatura y cocción mayor, ¿ya? Sin embargo, hay ciertos productos que pueden acompañar a los géneros cárnicos. Estoy hablando de algunas guarniciones o incluso preparaciones en donde puede existir géneros cárnicos que necesiten poco tiempo de cocción, como por ejemplo pescados, mariscos y algunas carnes que de pronto puedan entrar precocidas ya a este proceso de cocción. El baño María consiste en cocinar preparaciones, algunas pueden haber ya tenido un proceso de precocción, normalmente moldeadas dentro de un recipiente con agua. Ya lo que hacemos es evitar la ebullición del agua asustándola en caso de que llegue a ella. Si es que yo estoy realizando una cocción a baño María, la idea de utilizar este sistema de cocción es que justamente se pueda controlar la temperatura y se pueda cocinar todo de forma homogénea, ya de forma bastante lenta, pero precisa. Se debe evitar la ebullición, ¿por qué? Porque la idea es que esta cocción prolongada, ¿no es cierto?, y una temperatura baja, vaya cocinando desde el interior del alimento y que termine cociéndose de la parte externa. Este mismo procedimiento se puede llevar a cabo en fuego directo y también en el horno.
El único inconveniente que tenemos con el fuego directo es que hay que estar presentando mayor atención, ¿no es cierto?, cada momento para evitar que el punto de ebullición supere, ¿no es cierto?, estos 100 grados, ¿ya? Además de que cuando se levanta el hervor, se empieza a evaporar mucho el agua, ¿ya? Y hay que controlar, ¿no es cierto?, que el agua obviamente no se evapore para que la cocción sea homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque la idea es que la cantidad de agua que yo utilice para realizar un baño María sea lo suficiente para que pueda de alguna manera cubrir el alimento completamente. No es que vamos a tener cubierto al alimento en la parte superior de acá con agua, no, sino que la cantidad o el nivel de agua tendría que estar justo al rasgo ya del producto que yo estoy cocinando dentro de él, ¿sí? Aquí les presento la siguiente fotografía, vamos a poder ver, ¿ya? Este tipo de cocciones que ustedes ven aquí, ¿verdad? Déjenme hacerla, no se me quita la copia aquí. Bueno, si nos fijamos, ¿no es cierto?, que tenemos una bandeja, esta bandeja se puede cocinar en horno y dentro de este tenemos un pastel. Un pastel que puede ser de carne, un pastel de pescado. Normalmente este tipo de elaboraciones podríamos hacerlas a baño María. Incluso cuando tengo gran parte de cantidad de huevos. Si yo voy a realizar un pastel o un flan de pescado, por ejemplo, yo voy a colocar, ¿no es cierto?, agua suficiente ¿para qué? Para que cubra por lo menos hasta la mitad o las 3/4 partes del molde en el que yo estoy cocinando, ¿sí? Si es que supero o llego al filo, ¿ya qué va a pasar? Si el agua de pronto sube mucho la temperatura, puede llegar a estropear mi producto. Entonces, siempre es importante que máximo se utilice el agua las 3/4 partes. Como ustedes se fijan en esta fotografía de aquí, por ejemplo, vemos cómo tenemos un borbotón más bien bastante delicado, ¿sí? No está hirviendo, ¿no es cierto?, el agua de la cocción. Sin embargo, la temperatura lo que está haciendo es cocinando de forma bastante homogénea. Esto cuando realizamos la cocción en el horno. Estamos utilizando una bandeja, suficiente agua, un molde que transfiera bastante bien el calor también. Y se recomienda realizar la cocción de baño María cuando tengo productos que necesiten poco tiempo de cocción, como pescados, mariscos o algún tipo de carne que ya esté precocida, ¿sí? Lo que se hace normalmente con los géneros es cocinarlos, blanquearlos o darles un proceso anterior para luego poder colocar dentro de la preparación. Generalmente se hacen pasteles o se hacen flanes o se hacen soufflés, ya dentro de este tipo de cocción. En la fotografía de la parte de arriba vemos cómo también podemos colocar en el horno, en una bandeja, ¿no es cierto? Aquí ya no tenemos un aluminio o un acero inoxidable, sino estamos colocando un molde dentro de un molde, valga la redundancia, de vidrio, ¿verdad? Siempre es importante que la cantidad de agua sea lo suficiente para que se pueda cocinar de forma homogénea. Incluso dentro del molde, lo ideal sería que no coloquemos una cantidad demasiado grande, tendría que ser máximo hasta la mitad del molde para evitar que de pronto el agua entre o que tengamos que utilizar un nivel mayor de agua, ¿no es cierto?, para cocinarlo de forma homogénea. Y en la fotografía del lado izquierdo lo que tenemos es una cocción a presión, similar a las ollas de presión que tenemos nosotros. Acá se están cocinando algunas conservas y mencionamos la cocción al vapor porque normalmente vamos a tener una base de agua en la parte de abajo y gracias a la presión también se va a cocinar al vapor los productos que tenemos dentro de estas conservas, ¿sí? Entonces hay algunos procesos que podemos hacer. Siempre lo importante aquí es reconocer o rescatar que en una cocción a baño María lo que yo voy a lograr es la cocción bastante homogénea, ¿no es cierto?, de los productos y que se necesita o se requiere en el caso de cocción de cárnicos que los mismos sean bastante delicados al momento de cocinar, no necesiten mucho tiempo de cocción, ¿sí? Normalmente el baño María se utiliza mucho dentro de la cocción en la pastelería, por ejemplo, ¿sí? Y se utiliza también como para fundir chocolate, para realizar cocciones de flanes, de productos que tienen mucho huevo, ¿sí? Con este sistema de cocción, porque lo que hace es garantizar que la cocción se realice desde dentro del alimento, ¿no es cierto?
gracias a la conducción de calor que tenemos a través del agua, ¿ya? Entonces, hay algunas salsas también dentro de la cocina. En cocina 1 ustedes revisaron, ¿no es cierto? Hicieron estas salsas emulsionadas que se cocinaban a baño María. ¿Recuerdan? La bechamel. Sí, la mayonesa. Sí, bueno, hay una salsa, la que se La hace. holandesa. Exacto, las emulsionadas calientes que se hacen a partir de este sistema de cocción que es el baño María. En el caso del baño María, cuando yo utilizo fuego directo, como decía, la única desventaja que tenemos es que yo tengo que estar controlando constantemente, ¿no es cierto?, la temperatura del agua para evitar que éste empiece el borbotón y que de pronto el agua ingrese en el alimento, ¿sí? Como tenemos en la diapositiva anterior. Aquí, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? Tenemos un recipiente dentro del mismo, dentro de otro, perdón, ¿no es cierto? Que obviamente se tiene que respetar en este caso el nivel del agua para evitar que el producto que está dentro se cocine de forma muy rápida, considerando que de pronto es un sistema de cocción que vamos a aplicar a productos que son bastante delicados. En el caso de la holandesa, esta famosa salsa que se hace con un baño María, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que incluso el bowl que tenemos en la parte superior, ¿no es cierto?, que está recibiendo el vapor del agua, incluso no toque el agua como tal. ¿Por qué? Porque de pronto el agua puede aumentar la temperatura y permitir que se cocine mucho más rápido. Eso cuando tenemos huevos, por ejemplo, o tenemos chocolate. Yo fundo el chocolate o hago una salsa emulsionada caliente utilizando huevos, ¿no es cierto? Y lo ideal sería que el baño María incluso no toque el nivel del agua para evitar que la temperatura suba de forma muy rápida, ya que es uno de los problemas que podemos tener con algunas preparaciones con este sistema de cocción, ¿sí? Incluso podemos utilizar el baño María controlado, ¿para qué? Para mantener calientes salsas o para mantener calientes algunos productos que incluso pueden estar dentro de bolsas y demás. De esta manera yo puedo garantizar que el producto esté caliente, ¿sí? Entonces también vemos otros usos del baño María. Y por otro lado, dentro de la categorización, digamos, del baño María, no solamente está la cocción como tal, sino nosotros podemos utilizar el famoso baño María invertido, cuando utilizamos agua muy fría o agua con hielo para poder enfriar, por ejemplo, preparaciones de forma muy rápida, ¿sí? Entonces también podemos identificar estos dos procesos dentro del baño María. Ustedes tienen en el CIF un videito. Vamos a ver si es que se nos carga. Sobre baño María. Ya. ¿Alguna pregunta que tengamos antes de pasar al video? Profe, ¿por qué el chocolate ¿por qué se le tiene que derretir a baño María? O sea, que pierde propiedades, algo. El No, chocolate. lo que pasa es que al tener gran cantidad de grasa, que cuando estamos fundiendo, si nosotros le damos mucha temperatura alta, podemos hacer que se quemen los azúcares y la grasa del chocolate y esto puede cambiar la textura del mismo, ¿sí? Es importante que manejemos temperaturas bastante bajas para fundir chocolate por la cantidad de grasas y azúcares que tenemos aquí, sobre todo el tema de los azúcares, porque el azúcar al fundirse necesita una temperatura un poco más baja. Si es que yo fundo chocolate de forma muy rápida, lo que puedo hacer es que se quemen los azúcares, ¿sí? Y que incluso voy a fundir siempre en un baño María, hay que tener cuidado de que de pronto ingrese vapor o ingrese en gotitas de agua, porque eso también puede dañar la estructura. Es más que nada en este caso, por la cantidad de grasa, ¿sí? Entonces se maneja a temperatura baja. El baño María invertido es para hacer un choque térmico, ¿verdad? Sí. Podemos hacer choque térmico y mantener, básicamente, ¿no? Es para como bajar la temperatura de cocción de varios alimentos. Se puede hacer normalmente introduciendo, y ya no sería un baño María, pero cuando introducimos directamente alimentos en hielo, es un choque térmico, ¿sí? Pero tenemos también el baño María invertido cuando utilizas un recipiente que está bajando la temperatura. En este caso puede ser la temperatura de una salsa, ¿no es cierto? O
yo qué sé, la cocción de un género cárnico también podría ser, pero cuando está en un recipiente, tú bajas la temperatura, estás haciendo un baño María invertido para enfriar. Ujú. Entonces sí, Y, podríamos llamar el choque térmico. A ver, ¿quién me iba a preguntar? y el uso del microondas, ¿qué tan recomendable es? ¿Pasa lo mismo o ya no sucede tanto? El uso de microondas. Ajá, o Para- sea, para derretir chocolate, así, porque el Ah, microondas, ya, claro. Es sí, que sí, claro, las ondas que se transfieren a través del microondas no afectan directamente al alimento. La temperatura, a menos que tú sometas al alimento muchísimo tiempo a una cocción dentro de un microondas, de pronto puede subir mucho la temperatura y cambiar la estructura del mismo. Si ha pasado en microondas, por ejemplo, con chocolate, si tú dejas mucho tiempo, igual lo que puede pasar es que se empiece a quemar y pasa mucho por la cantidad de azúcar y grasa que tiene el claro. chocolate. Entonces, tú cuando fundes chocolate en un microondas, por ejemplo, no en un baño María, sino en un microondas, lo ideal es que solamente se caliente por unos minutos y luego tú saques, como ya está caliente, entonces vas como moviendo para seguir, terminar de fundir completamente, ¿sí? Pero siempre lo importante en productos que tienen mucha grasa es que ustedes puedan controlar la temperatura, ¿sí? Por eso se recomienda que de pronto incluso sea un baño María en horno lo que utilicen. Ay, ay, perdón, ya se nos cargó el video y ya. Entonces, siempre es importante que cuando se tenga mucha grasa dentro de la composición del producto, se trate de manejar la temperatura máximo hasta el punto de ebullición y de ahí controlar, mantenerlo a baño María a esa temperatura, evitando que de pronto exista un borbotón por arriba del punto de ebullición, que eso puede incluso por el movimiento, puede ingresar el agua al producto que estamos cocinando, fundiendo o calentando y puede cambiar de pronto la estructura, ¿sí? Entonces, se recomienda, por ejemplo, que se utilice el baño María en horno porque como estamos utilizando convección, entonces lo más probable es que la temperatura no sea tan alta. Si tú realizas un baño María directo en fuego, la desventaja es que hay que estar constantemente controlando la temperatura para que no suba, ¿sí? Y en el microondas no sería un baño María, a menos que coloques un recipiente con agua, eso te va a ayudar un montón. Si cuando tú colocas un recipiente con agua dentro del microondas, y luego sobre ese vas a poner el chocolate o vas a poner la salsa que necesitas calentar y llevas al microondas. Entonces eso te ayuda, el que tenés agua debajo, ¿no es cierto? El hacer un baño María te puede ayudar de pronto a controlar que la temperatura, ¿no es cierto?, hacia el alimento no supere lo deseable, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto se puede cambiar la estructura. Si yo caliento una salsa tipo holandesa, que es una salsa que tiene las yemas y tiene la grasa, ¿qué sucede? Si yo caliento demasiado, ¿qué va a suceder Va a con la explotar, yema, con el huevo? Va a va a explotar, explotar. puede que de pronto explote, ¿no es cierto?, dentro del microondas, pero otra de las, empiezas a saltar, como que a salirse Mm, de su recipiente por el exceso de temperatura. Pero vamos a tener la coagulación de las yemas, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso en claro. una salsa no se recomienda y eso se genera por la temperatura elevada a la que está sometido, ¿sí? Las yemas de huevo deberían máximo estar a 68 grados para que puedan mantenerse fluidas, ¿sí? En el caso de una salsa holandesa, por ejemplo, es la recomendación. Entonces, así yo utilice un baño María en el horno, un baño María directo al fuego, un baño María dentro de un microondas, ¿sí? Cualquiera de estos tres tipos de baño María que yo realice siempre tienen que controlar la temperatura del agua, en el mejor de los casos incluso no topar, ¿no es cierto?, que el recipiente que esté en la parte superior no tope el agua directamente, sino más bien se vaya calentando a través del vapor. Es una recomendación. Y en preparaciones que aún pueden aguantar un poco más la temperatura, como el caso del flan que vimos en la fotografía que estaba en el flan o la tarta, ¿no es cierto?, que estaba en esta, a ver, déjenme compartir. Teníamos por aquí un flancito que estaba aquí. Sí, este producto, entonces, incluso si es que es posible colocarlo tapado
y lo estamos poniendo en horno, ¿no es cierto? Porque en el horno es donde mejor yo controlo la temperatura, ¿sí? Eso en el caso del baño María, ¿ya? Vamos en estos últimos minutos a ver si es que colocamos el video. Hay diferentes maneras de cocinar el baño María. Quizá una de las más clásicas es cuando cocinamos al horno en un recipiente y lo llenamos de agua de manera que la transmisión de calor al producto que vamos a cocinar esté siempre amortiguada por el agua y así no supere nunca los 5. Bien, aquí como vimos, ¿no es cierto? Se mantiene una temperatura por abajo del punto de ebullición en el líquido, evitando el borbotón, ¿no es cierto? De pronto en el baño María que ustedes vieron que se hace directo al fuego, es un poco difícil controlar el borbotón del agua, sin embargo, la temperatura que vamos a tener en el bowl obviamente va a estar más baja que el punto de ebullición que de pronto puede estar, ¿no es cierto?, en el agua de cocción, ¿ya? No sé si tenemos alguna pregunta adicional con el tema del baño María. Como les dije, quise colocar este sistema también porque es importante, en algún momento lo podemos aplicar, sobre todo cuando tenemos productos con géneros cárnicos. Déjenme. Espera un ratito, que no le... Ya, con géneros cárnicos que de pronto necesiten menos tiempo de cocción, ¿no es cierto? Pescados, mariscos y algunas carnes que estén precocidas, ¿sí? Se puede realizar la cocción de el baño María. ¿Ya? No sé si es que tengamos alguna pregunta. No, profe, todo bien. ¿Todo claro? Ya. Muy bien. La siguiente sesión que vamos a tener, les voy a mostrar otro sistema de cocción y vamos a revisar el tema del deshuese de pollo, que estuve revisando yo los foros, ¿ya? Y por ahí hay algunas recomendaciones adicionales que quiero darles el momento de realizar el deshuese. Esta técnica la vamos a realizar una vez que regresemos a las clases. Hay algunas técnicas aplicadas en géneros que yo les voy a realizar una demostrativa, ¿sí? Os vamos a hacer una clase de limpieza para que luego ustedes puedan realizar las cocciones de las recetas que hemos revisado hasta ahora, ¿sí? Les recomiendo algo importante, por favor, estuve revisando, no he terminado de revisar las fichas de las recetas anteriores, sin embargo, recuerden siempre, cuando se haga una descripción y sobre todo estemos aplicando una técnica, es súper importante que ustedes describan, ¿ya? Por ejemplo, hay algunas fichas en donde no tengo descripción.
de la cocción. Por ejemplo, me dicen en la milanesa que solo ya le pasemos por el empanizado 3 tiempos, o la panadura 3 tiempos, o la panadura a la inglesa, que hasta ahí está muy bien. Incluso no necesitan colocar ni que tiene que pasar por harina, huevo, miga, porque se supone que el empanizado a la inglesa ya sabemos cómo es, ¿no es cierto? Pero sí es importante que, por ejemplo, coloquen que se va a realizar una fritura superficial o una fritura profunda. Asimismo, tenemos entendido que una fritura superficial vamos a utilizar una temperatura un poquito más baja del aceite, ¿no es cierto? A diferencia de una fritura profunda. Si ustedes se fijan, específicamente estamos empleando dos cortes completamente diferentes de carne. Por un lado tenemos el escalopado de la res, que eso favorece, ¿no es cierto?, una cocción mucho más rápida, por lo tanto utilizamos una fritura de superficie. Pero en el cordon bleu, ¿no es cierto?, que es una cocción donde vamos a tener ya un género de mayor peso, incluso que tiene relleno, entonces necesitamos cocinar de forma paulatina, que se cocine desde adentro hasta afuera, entonces necesitamos manejar una fritura de profundidad, porque necesito que se cocine todo de forma homogénea. No voy a estarle dando la vuelta, a diferencia de la fritura superficial, sino más bien lo que voy a hacer es permitir que el aceite cubra completamente toda la estructura del producto para que se cocine de forma homogénea, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, me está faltando en algunas fichas que describan qué tipo de fritura se va a realizar. Con eso tenemos perfecto. De pronto, lo que pueden anotar como extra es la temperatura del aceite suficiente, ¿sí? Déjenme, les tomo la foto de los asistentes. No sé si hay alguna pregunta. Ya mismo se nos corta. Ninguna. No. No, chef. No, chef. Ya, muy bien. Vamos a irnos conectando para la próxima sesión. Déjenme, alcanzo a tomar la fotografía de los asistentes. Profe, el escalope de la res puede ser ese tal conocido como corte mariposa, así. En la res, Sí. Ujú. bueno, normalmente dentro de la nomenclatura, aquí nosotros no utilizamos mucho el tema del corte mariposa, sobre todo aplicado para este género. Pero el escalopado sí, por ejemplo, ¿sí? O que ustedes podría también ser hasta un filet mignon, ¿sí? O el famoso mignon que se conoce.